Voy a grabar y comparto una hojita para que hagamos los ejercicios así como solemos hacer. Ahí está. Ahí está, ahí está. ¿Ven mi Word, verdad? ¿Ven? Eso nomás quiero saber. Si ven mi Word. Sí se ve, profe. Sí, perfecto. Entonces, hoy vamos a ver el tercer método que se llama ecuaciones diferenciales exactas. Y ya les coloqué en la parte teórica que tiene que contener esta ecuación. Esta ecuación tiene la misma estructura como habíamos visto la vez pasada, que es esta, que es m de x y m, ok, un ratito, m de x y de x más n de x y de y es igual a 0. Tiene la misma estructura que habíamos visto la vez pasada con, o sea, ese que les dejé la vez pasada, que son ecuaciones diferenciales homogéneas. Lo que va a ocurrir acá es que vamos a encontrar de que no van a tener la misma, que la ecuación no va a ser homogénea. Así como les mostré la vez pasada, que tengo que hacer esa conversión de tx y ti y después introducimos en la función y después sacamos otra vez como factor común y reproduce la misma función, eso no va a ocurrir acá. Lo que sí vamos a tener es una condición. Por eso es que les hablaba también la vez pasada del tema de ir probando cómo ocurre en el sentido de si va a ser por partes, o sea, si va a ser una ecuación diferencial por separación de variables, homogéneas o exactas. La condición que tiene que ocurrir es esta. Y justito la vez pasada, la gente que está en cálculo 2, habíamos visto que es la derivada parcial. Y tiene que ocurrir esto, que la derivada parcial de m que es esta primera parte, en función o en relación a la y, tiene que ser igual a la derivada parcial de la segunda parte, que en este caso es n. Entonces va a ser la derivada parcial de n sobre, y hacemos con respecto a x. Esto es lo que tiene que darse. Entonces voy a ponerles un ejemplo para entender qué es lo que estoy diciendo. Vamos a hacer dos ejemplos. Esto es más rápido que el anterior, entonces pienso que antes de que se nos cierre vamos a poder hacer bien. Bueno, el primer ejemplo que tienen es esto. 2x al cubo, 2x al cubo más 3y por dx más 3x más y menos 1 es igual a di es igual a 0. Entonces lo que ustedes tienen que mirar es esto. Si van a poder hacer por separación de variables. No van a poder hacer porque si hacen acá su distributiva, van a encontrar de que y se queda con dx y van a encontrar que x queda con di. Si yo agarro y este que yo tengo acá es mi m y esta es mi n. Si yo ingreso que en vez de la tx, o sea, en vez de la x yo pongo tx y en vez de la y pongo ti, voy a tener para el primero, ¿cuánto? Voy a tener acá t cubo x al cubo y acá voy a tener t nomás. Entonces si hago mi factor común va a ser solamente t y ahí me doy cuenta que va a haber un t cuadrado adentro, que no va a salir fuera de lo que es esta función. Acá, ¿qué va a ocurrir? Si yo reemplazo x con tx y con ti, entonces no voy a tener factor común porque en el otro no tengo para reemplazar. La primera condición que habíamos visto para ecuaciones diferenciales homogéneas era eso,
identificar m, identificar n, incluir una nueva variable que le llamamos t o algunos le llaman lambda, introducimos en vez de la x, tx y en vez de la y, ti, y sacar factor común y que no varíe la expresión original. Acá si yo hago mentalmente eso, ya me doy cuenta que no voy a poder hacer de esa forma. Entonces, el tercer método que vamos a ver es las ecuaciones diferenciales exactas. Entonces lo que voy a ver es si se da esta condición. Esta condición no se da tampoco cuando estamos trabajando con ecuaciones homogéneas. En algún momento dado, si ya tienen, por ejemplo, los dos al mismo tiempo, al hacer su derivada parcial, van a encontrar que no son iguales. Entonces, en este caso vamos a escribir que nuestra m de x e y es esta. Y voy a escribir entonces abajo su derivada parcial. Vamos a hacer con respecto a quién. Voy a copiar de acá. Voy a hacer con respecto a y. Entonces, pongo esto aquí, acá. Y entonces tengo acá m y lo derivamos con respecto a y. Si hago con respecto a y, esta x para mí es una constante. Entonces todo esto es 0. Y la derivada de 3y con respecto a y, entonces me va a quedar 3. Ya tengo entonces el primero. Necesito que el otro también me dé 3 para decir de que efectivamente son iguales sus derivadas parciales. Entonces acá vemos que la n vale todo esto que tenemos aquí. Fíjense, 3x más y menos 1, sin el diferencial. ¿Por qué? Porque a mí me interesa solamente la estructura algebraica de m y de m. ¿Qué hacemos ahora? Nos dice la condición que la n derivemos con respecto a la x. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a poner acá abajo, así, y entonces acá vamos a hacer nuestra derivada de n, pero ahora con respecto a x. Entonces, la x manda ahora. 3x, su derivada con respecto a x viene a ser 3. La y es constante, es 0. 1 es constante con más razón, entonces también es igual a 0. Entonces veo que la condición primera se da. Entonces voy a escribir esto. Escribo esto acá. Así. Entonces, ¿a qué es igual todo esto? Los dos son iguales a 3. Entonces se cumple la condición primera, que es que las derivadas parciales, tipo cruzadas, sean iguales. Entonces ya tengo ese 3. Ahora sí voy a empezar a resolver mi ecuación. Entonces vamos a ver cómo se hace eso. Es medio trampólico, pero es fácil. No se asusten cuando vean. Es medio trampoliquito, pero es muy fácil. Voy a hacer un poco más chico esto para... Inclusive esto puedo subir aquí al no tener mucho espacio y me joda en espacios. Esto pongo acá y ahí llevo allá y esto también. Esto que se da la condición. Bueno, vamos a hacer entonces nuestra resolución. Nuestra resolución va a ser de esta forma. Voy a incluir un factor integrante que se llama mu. Entonces vamos a escribir mu. Esta estructura está especificada, ustedes tienen el material en la unidad que le corresponde a este y también tienen en el formulario. Pueden fijarse después y van a encontrar que es tal cual como les estoy explicando. Entonces, incluimos un factor mu en x e y. Y vamos a integrar la primera parte que en este caso es para nosotros la m. Vamos a integrar la m. Entonces, voy a poner esto. A ver. Está medio argel esta internet hoy. Entonces, voy a poner acá mi m de x e y de x. Así. Ese va a ser. Y voy a realizar con respecto a x. ¿Por qué? Porque fíjense que mi m de x y tiene x y tiene, o sea, tiene x y tiene y también. Y yo voy a hacer mi integral con respecto a la x. Entonces pongo
ahí esa X, acá no lo vamos a poner nada. Estoy indicando nada más que voy a tomar como protagonista principal a la X. Y acá tengo una dx. Entonces me va a quedar así. Fíjense. Fíjense lo que va a ocurrir. Entonces voy a tener así. Y acá escribimos nuestra m, que es esta. Esta es nuestra m. Aquí. Así. Y pongo en un paréntesis. Pongo en un paréntesis. Y vamos a integrar entonces con respecto a x. Con respecto a x estoy indicando acá. Y acá también mi diferencial es con respecto a x. Entonces, si integramos, ¿qué me va a quedar? A ver, un ratito. Y nos vamos a olvidar un rato de todo lo demás. Entonces voy a poner acá otra vez. Mi mu de xy, mi mu de x e y es igual, y ahí vamos a integrar con respecto a x. ¿Cuánto me va a dar con respecto a x esto? Va a ser, fíjense, acá voy a tener 4 y abajo se va a ir 4. Entonces, si hago mi simplificación, me va a quedar 2 sobre 4. ¿Y 2 sobre 4 cuánto es? Un medio. Ya puedo hacer eso, no hace falta poner otra vez, bajar y cosas así, porque no estamos en cálculo 1 que tenemos que hacer 1 a 1. Entonces, aquí, ¿cuánto me queda? X a la cuarta, ¿sí? Porque, ¿qué hicimos acá? Si estamos haciendo nuestra integral entonces va a ser 2x a la cuarta sobre 4. Entonces, 2 sobre 4 me va a quedar un medio y x a la cuarta. Más, ¿cuánto? Más, y en este caso mi 3y es una constante. Entonces, ¿me va a quedar cuánto? Me va a quedar 3 y x. O en todo caso, me va a quedar, si hago ya ordenado así. 3x, es como si fuera que yo tengo acá un 2. Entonces, si voy a integrar el 2, ¿cuánto me va a quedar? Me va a quedar 2x. Entonces, ¿cuánto es mi 2? Mi 2 es 3y. Entonces, está acá 3y y acá está la x, que es la integral de dx. Ahí está. Y voy a sumarle una función que le podemos llamar, por ejemplo, phi. A ver si encuentro un phi por ahí. Phi creo que no está acá. Tiene que estar en la parte de letras griegas. Y a ver. Este necesito. Este es phi. Fíjense, si yo pongo ahí mi cursorcito, acá me está diciendo que se llama phi. Phi. Y con respecto a y. ¿Por qué con respecto a y? Porque yo acabo de hacer mi integral, pero mi integral hice con respecto a x. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy teniendo acá? Este va a ser después mi primitiva. Esto que tengo acá va a ser mi primitiva. Voy a poner acá en un amarillo para que se acuerden después. Entonces, lo que yo necesito ahora va a ser este phi de y. ¿Y cómo vamos a hacer este phi de y? Entonces, hacemos el segundo paso. A ver, entonces, tomo un factor cualquiera, un factor integrante, mu, x e y, e integramos con respecto a x. Ustedes pueden también hacer con respecto a y, pero si van a hacer con respecto a y, acá tienen que usar a la n de x y de y. Estos tienen que coincidir si quiero hacer. Puedo hacer indistintamente, puedo elegir hacer con respecto a n, pero entonces ahí va a ser y acá. Y acá también va a ser y. En este caso yo elegí a la m, entonces por eso estoy haciendo con respecto a la x. ¿Por qué? Porque la m le acompaña a la diferencial x. Bueno, entonces, ¿qué hago de esto? Esto voy a derivar y voy a poner mi derivada parcial, que vamos a derivar en forma parcial. Esto después, cuando les coloque ahí en la plataforma, les voy a poner paso por paso cómo o qué es lo que estamos haciendo. Ese paso por paso, si yo les subía, no iban a entender. ¿Por qué? Porque es medio complicadito cuando tengo escrito que cuando alguien me está gritando ahí para que sepa qué es lo que estoy haciendo. Bueno, entonces vamos a derivar a mu es lo que tengo acá, mu de x e y voy a derivar con respecto a y. Con respecto a y. Ahora, entonces, nos toca derivar con respecto a y.
Acá es donde se nos mezclan muchas cosas. ¿Por qué? Porque estamos usando integral y estamos usando también derivadas. Entonces, ahora voy a derivar con respecto a y. Y fíjense acá, ¿qué ocurre acá? Yo tengo un medio x a la cuarta. Si yo quiero derivar con respecto a y, yo no tengo y acá. Entonces, esta es una constante. Entonces, me queda 0. Y de este, ¿cuánto va a ser su derivada? Si estoy haciendo derivada parcial con respecto a y, entonces la x es una constante. Entonces, ¿cuánto es la derivada de 3x e y? La derivada de 3x e y me va a dar 3x. Más, y también le vamos a indicar a phi de y que estamos haciendo su derivada. Entonces vamos a hacer así, fíjense. Yo tengo mi phi y voy a indicar que también estoy derivando. Entonces voy a poner acá mi phi, acá voy a poner que tengo una derivada y acá y. Así. Y esto vamos a igualar a la otra estructura que tengo que es n de x, y, porque todavía no usamos n de x, y acá. Entonces, fíjense lo que estoy teniendo. Lo que tengo como resultado es esto. Entonces, hacemos esto. A ver, fíjense. No se me desconcentren con otra cosa. Entonces, acá esta n de x, y vamos a copiar de la función original, o de la ecuación original, que es esta. Esto que tengo acá. Entonces, ponemos esto aquí. Ahí. ¿Qué puedo hacer acá? Si se fijan, la 3x, o sea, el 3x y el 3x puedo eliminar. ¿Por qué? Porque son iguales y están en diferentes miembros. Entonces, no puedo indicar así, pero ya saben que si tengo una ecuación y tengo cantidades iguales, un lado y otro lado, entonces directamente simplificamos. Para no llevar 3x menos 3x acá, entonces yo ya sé mentalmente de que esto se simplifica. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar entonces esto que tengo aquí. Fíjense, me va a quedar esto es igual a ¿cuánto? Así, solamente esto. ¿Cómo yo puedo obtener? Porque fíjense acá arriba, niños y niñas. Acá yo necesito phi de i. Eso es lo que estoy buscando ahora. Acá yo tengo phi de i, pero en derivada. ¿Cómo yo puedo tener o cómo puedo limpiar esta phi de i? Y voy a limpiar aplicándole integral a ambos miembros. Y ahí me va a desaparecer esta derivada. Esto es por el teorema número 2 de cálculo 1, que habrán estudiado bien ustedes porque ahí estudiamos los teoremas que tienen que ver con qué pasa si yo tengo una función derivada y le aplicamos una integral. Tenemos ahí la función primitiva. ¿Por qué? Porque si yo estoy haciendo una operación inversa a la otra, entonces estoy teniendo la función que le dio origen a la función. A ver, ahí. Y no, quiero poner bien. Así, así, ahí. Y entonces acá vamos a integrar. Así. E integramos esta parte completa también. Integramos también esto. Pero integramos con respecto a ¿quién? Con respecto a i. ¿Por qué? Porque mi phi me está indicando la variable que tengo que considerar. Entonces ahí. Phi de i es igual a integral de i menos 1 diferencial i. Esto siempre va a ocurrir, acuérdense cuando estén haciendo sus ejercicios de que la x ya va a desaparecer acá. Yo no puedo tener x acá porque si estoy haciendo con respecto a i, entonces esto no voy a poder integrar. ¿Por qué? Porque esta integral directamente hacemos con relación a diferencial i. Entonces, ¿cuánto me va a quedar acá? Mi resultado entonces va a ser phi de i, voy a poner así, para que me acuerde de que eso es lo que yo estoy buscando de alguna forma. Phi de i es igual a ¿cuánto? ¿Y cuánto es la integral de este? La integral de i, si estoy haciendo con respecto a i, es i cuadrado sobre 2. I cuadrado sobre 2. I al cuadrado sobre 2. Menos i diferencial i, su integral es i. Si estoy haciendo una integral indefinida, entonces me va a quedar más c. Y entonces, fíjense que ya tengo mi primitiva. ¿Cuánto es mi primitiva?
Esto que yo les indiqué es nuestra primitiva, esto que tengo acá. Entonces voy a escribir completo aquí y vamos a escribir ya nuestra phi de i. Esto es lo que yo tengo, 1/2 x a la cuarta más 3xi y después me dice más phi. Y phi es todo esto que tengo acá. Entonces voy a reemplazar esta phi de i. No voy a mandar acá con signo negativo y con signo positivo porque acá directamente phi me dice que es igual a todo esto. Entonces no es que yo voy a hacer acá y voy a igualar a 0, no. Y esto vamos a igualar a c. ¿Por qué? Porque tenemos esa constante de integración que yo puedo poner afuera o adentro o como quiera. Y ahí ya tengo mi primitiva. ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? Voy a sacarle, por ejemplo, mínimo. Y si le saco mínimo, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar así. Mi mínimo en este caso es 2. Entonces me va a quedar ¿cuánto? Me va a quedar solamente 1/4 de la primera. Demasiado estoy gritando. Así. Y acá, 2 dividido 3 es 6. Entonces me va a quedar acá 6. Y 2 dividido 2 es 1. Entonces me va a quedar solamente i al cuadrado. Así. Y después el 2 que tengo como mínimo. Entonces 2 dividido 1, 2 por i, 2i. Y ahí está mi primitiva. Fíjense, x a la cuarta más 6xi más i cuadrado menos 2i es igual a c. Y ahí ya tenemos nuestra ecuación diferencial resuelta. Es muy fácil, es muy mecánico. Si ustedes no tienen problemas con integrales y con derivadas, esta es una de las ecuaciones más fáciles para resolver. No sé si quieren consultar algo, estoy acá para escucharles antes de pasar al siguiente. O entendieron demasiado bien, o van a entender bien cuando estén estudiando. Le quiero sacar este 2 que le pongo acá. Yo necesito así nomás. Acá tenemos que dejar en blanco. Ahí no va a aparecer nada. Así. Entonces, a ver, lo primero que tienen que probar es la derivada parcial. Si ocurre que son iguales, entonces seguimos. ¿Qué hacemos? Incluimos o agregamos una función o un factor, mu de x e y, y vamos a integrar. ¿Qué vamos a integrar? La primera estructura que es m. Con respecto a x yo le puse entonces diferencial x. Entonces reemplazamos acá nuestra m y después vamos a integrar. La diferencial x me indica con respecto a qué variable voy a hacer. Entonces tengo 2x al cubo, su integral es 2x a la cuarta sobre 4. Simplifico 2 con 4 y me queda un medio, x a la cuarta, más. Si estoy haciendo con respecto a x, entonces esta i, 3i es constante. Entonces va a ser 3i y la x que es la integral de x. Incluimos o agregamos una nueva función que le llamamos phi de i. Y ahora vamos a buscar nuestra phi de i. ¿A qué es igual nuestra phi de i? Nuestra phi de i vamos a hacer en el segundo paso. ¿Qué es el siguiente paso que tenemos después que ya tenemos prácticamente nuestra primitiva acá? ¿Por qué? Porque esta es una parte de nuestra primitiva y lo que vamos a necesitar esta es phi de i. Entonces vamos a derivar parcialmente la función que tengo acá con respecto a i. Acá no tengo i, entonces 0. Y acá tengo 3x e y. Si estoy derivando con respecto a i, entonces me va a quedar 3x. ¿Por qué? Porque esa es una constante. Más, como ya incluimos una nueva función en variable i, entonces vamos a poner acá, vamos a indicar de que está derivada. Y toda esa expresión, entonces igualamos a n de x y que todavía no usamos. Copiamos igual, 3x más phi derivada de i es igual a, y la n de x y en nuestra función original es 3x más i menos 1. ¿Qué ocurre ahí? Ocurre que puedo simplificar 3x con 3x, entonces tengo phi de i prima, y es igual a, y me va a quedar i menos 1 nada más. Como ahora yo estoy trabajando con la variable i, entonces integramos porque yo necesito solamente phi, yo no necesito la derivada. Entonces hacemos con respecto a i. Entonces,
al tener una derivada y al aplicarle una integral, tengo la función primitiva de la función que tengo acá, entonces tengo phi de i es igual a, y acá tenemos una integral normal, i cuadrado sobre 2 menos i más c. Y al final lo que hacemos es copiar esto que tengo acá, que es nuestra phi de x e y, que es nuestra primitiva, entonces un medio x a la cuarta más 3x y más, y phi de i, que es este resultado que tenemos acá, sin cambiarle de signo porque directamente me está diciendo que phi de i es igual a toda esta expresión. Entonces copiamos eso, y como teníamos una integral indefinida, entonces tengo la constante de integración. Le pongo es igual a c. O le dejo esta c acá con cualquier signo. La c no tiene signo. Es igual a 0. Pero la forma como dejamos siempre es la función en x e y con la constante de integración. Entonces me está diciendo, si yo considero, por ejemplo, el de x a la cuarta más 6xy más i cuadrado menos 2i, y me dice que es igual a c, entonces significa que yo puedo reemplazar a la c con cualquier valor arbitrario, y voy a estar teniendo un contorno de esta gráfica. Esta gráfica es f de xy, entonces es una gráfica en el espacio tridimensional. Y voy a encontrar que son así solapas. ¿Por qué? Porque tengo uno x a la cuarta y el otro tengo que estar en i cuadrado. A veces puede ser una elipsoide, a veces puede ser, por ejemplo, uno de seno y cosas así que habíamos graficado en cálculo 2, allá por la tercera, cuarta clase por ahí. Bueno, y así resolvemos. No sé si entienden esto o quieren decirme algo. Yo les quiero escuchar. ¿Qué dicen? Profe, Mm, viste que en una parte vos derivaste otra vez esa función. mm. Al integrar no va a tener solamente como la ecuación original. Esa parte es lo que no me queda ¿En muy qué en claro. parte? Decime en qué parte. Y ahí justamente cuando derivas con respecto a i, Ah, viste que integraste y después derivas con respecto a i. acá. Eh, Mm. Después tenés ya phi de i ahí en esa ecuación. Sí, acá le agrego. Cuando termino de Sí, hacer mi integración, le agrego phi de i. sí. Después, Y derivamos después con de... respecto a i. Sí, hasta ahí entiendo todo bien. Esto es cero Pero porque no tengo nada de i. Es cero. sí, Después el perfecto. otro tengo 3x e y. Ahora entonces mi x es constante para la y. Por eso es que me queda solamente 3x. Ajá. Es como si fuera que yo tengo acá 2i. ¿Cuánto es la derivada de 2i? Es solo 2, que es la constante. Y la constante ahora Sí, para mí son estos dos, que es 3x. entiendo. Y, Ya, ya. ¿sí? Eso es nomás lo que Sí, ocurrió acá. Es como si fuera ya, que vos tenés acá, no sé, tenés 7. Entonces, ¿cuánto es la derivada de 7i? Y te va a quedar acá solamente 7. Pero en este caso, como vos tenés 3x, los dos son constantes, entonces eso es como si fuera que tenés ahí tu 7. Ahí, entiendo. listo. Ya. Gracias, profe. Vale, señor. Bueno, a ver, vamos a intentar hacer uno más, porque tenemos como para cerrar. Voy a poner un ejemplo 2. Puedo copiar el mismo procedimiento porque esto no va a cambiar. Entonces vamos a ir cambiando solamente nuestros numeritos. Entonces, este es mi número 2. Y mi número 2 me dice x al cuadrado. Después le voy a poner bien esto para subir en la clase. Así. X al cuadrado menos y. Menos y. Y después el otro tengo menos x de y. X de y. Así está mi función. Entonces, acá tengo mi n, mi m va a ser este. La m siempre es el que está con dx. Acuérdense de eso porque a veces yo, para joderles, le pongo al revés y no se fijan. Entonces, esto es mi m. Profe, una Mm, pregunta más. Puede haber situaciones en que ese paréntesis, o sea, lo que está dentro del paréntesis esté invertido. Sí.
O sea, invertido en el sentido de que acá tengas de y acá tengas de x. Acá no importa, Exactamente, no importa tu exactamente. variable en qué orden está adentro. Sí, suponete que el mismo caso anterior, pero está invertido de y de x. En ese caso, ¿cómo Sí, hacemos? entonces vos tenés que ordenar en este orden, valga la redundancia. Y le Ajá. multiplicás por -1 si te da un negativo acá adelante. O Vamos a sea suponer que, que tenía o así. Así vos tenías, ¿verdad? sí. Entonces, como dx tiene que estar primero y como tiene un negativo, entonces multiplica por -1 y te va a quedar x de x menos toda esta expresión por di. Y ahí vas a tener tu m y tu n. ¿Sí? Y para Porque, saber eh, únicamente derivando parcialmente cada miembro, vamos a decirle así de una manera. sí, lo que vas a hacer X. mentalmente es reemplazar acá con tx y ti. Si te das cuenta acá tx vas a tener t cuadrado, x cuadrado. Y acá vas a tener solo t. Entonces te va a quedar una t por ahí en el medio. Y acá solamente tenés una t. Entonces como acá quedó una t adentro, no va a poder ser homogénea. Sí, 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 esa parte entiendo, pero suponete que en el ejemplo anterior estuvo invertido de y con de x. O sea, lo que está en el paréntesis estuvo invertido. Este, Ahí, ese 2x al cubo más 3y, está, en vez de estar al lado de x, estuvo de y. así. Exactamente, ese Sí. caso. Tenés que poner primero este y después este. Sí, o sea que la única forma de saber entonces es haciendo la derivada parcial de esa parte. Entonces ahí te vas a dar cuenta de que no está de x con n y digo con m Te y podés dar cuenta también, si los dos ya son positivos, ya podés decir que esta es tu M y el otro es tu I, por ejemplo, acá. Si ya te diste cuenta que está al revés. sí. Entonces, pero ese sí tenés que mantener, esto no va a cambiar. Ah, ya, ya. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, así como les dije al principio, tu estructura dice que tiene que ser así. Entonces, vos Claro, tenés que por tener eso. primero este y después el otro. Si tenías al revés, entonces tenés que cambiarle el orden. Ya, entiendo. Bueno. Ok, a ver, tenemos 2 minutos, por Dios. Bueno, entonces, con respecto a i, ¿cuánto me va a dar esta función? Me va a quedar -1. -1. Después nuestra n de x vale menos x. Entonces, ¿cuánto es la derivada con respecto a i? Y me queda -1. Entonces ahí me doy cuenta de que son iguales. De hoy en 8 vamos a ver cuando estos no son iguales. Ahí sí tenemos que usar uno que se llama factor integrante. Bueno, entonces, esto se mantiene igual. Lo que vamos a copiar va a ser esta partecita que tenemos aquí. ¿Por qué? Porque esa es nuestra m. Entonces, aquí. Así. Y lo hacemos con respecto a x. Entonces, ¿cuánto me va a quedar acá? Me va a quedar x al cubo sobre 3. ¿Verdad? X al cubo sobre 3. Y el otro me va a quedar ¿cuánto? Me va a quedar menos x de y. ¿Por qué? Porque la integral de dx es x y la y es constante. ¿Qué hacemos en el siguiente paso? Derivamos con respecto a y. Esto va a ser 0, y entonces me queda menos x y con respecto a y, ¿qué me queda? Me queda menos x. Y entonces yo tengo acá que este vale menos x. Y ahora usamos la n. Y la n de x y era igual a ¿cuánto? Fíjense acá. Menos x. No, es la derivada. Es la función original. Entonces, menos x. Y ahí ya es cuestión de... Se simplifica, se simplifica. Y acá entonces tengo ¿cuánto? Esto me va a dar 0, ¿verdad? 0 de y. ¿Y qué voy a tener entonces como resultado final? Voy a tener como resultado final que este vale solamente c. Ahí.